Paz y bien, hermanos y hermanas. Hoy quiero hablarles de una figura muy importante dentro de la familia franciscana y también para nuestra nación mexicana. Me refiero a nuestro primer santo, San Felipe de Jesús, que fue martirizado en la ciudad japonesa de Nagasaki el 5 de febrero de 1597. San Felipe, de nombre de pila, se llamaba Felipe de las Casas Martínez. Nació en la Ciudad de México el 1 de mayo de 1572. De hecho, el año pasado celebramos los 450 años de su nacimiento. El mismo día de su nacimiento fue bautizado en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que comenzaba a ser construida. De hecho, si ustedes van todavía hoy al interior de la iglesia catedral, pueden encontrar la pila donde fue bautizado Felipe de las Casas Martínez. Era hijo de Alfonso de las Casas, un hombre oriundo de la ciudad de Toledo, en España, y de la señora Antonia Martínez, oriunda de Sevilla. Ambos en el matrimonio decidieron partir para las nuevas tierras descubiertas, que en aquellos entonces se llamaban de la Nueva España, para probar suerte. Y el padre, por medio de negocios, especialmente dedicado a la platería, tuvo un gran éxito económico y comercial. El matrimonio tuvo 10 hijos, siendo Felipe de Jesús parte de esta gran prole. El Papa estaba emparentado con una figura también muy importante para nosotros como mexicanos, el gran dominico Bartolomé de las Casas, defensor de los derechos de los indígenas y contrario a la esclavitud que algunos conquistadores estaban llevando a cabo de los indígenas que estaban pasando por un momento muy traumático al haber perdido su cultura y al haber perdido muchas cosas. Podemos imaginar el ambiente de la Ciudad de México en 1572. Apenas en 1524 había sido conquistada la Gran Tenochtitlan, destruida. Los frailes franciscanos habían llegado poco tiempo y bueno, podemos entender que era un periodo de mucha efervescencia a nivel económico, a nivel cultural y también a nivel arquitectónico, porque se estaba construyendo la que después sería llamada la Ciudad de los Palacios, la Ciudad de México. Sus padres, y por tanto él mismo, trataron de darle una educación muy esmerada tanto a Felipe como a sus hermanos, solamente que Felipe no fue un alumno muy destacado porque tenía un carácter más bien inquieto. A todos sorprendió que a la edad de 24 años quisiera ingresar entre los franciscanos en una reforma franciscana muy particular. Es decir, los franciscanos a lo largo de los siglos, de los años, después de la muerte de San Francisco, tuvimos una serie de reformas que trataban de vivir lo más apegado posible a la regla de San Francisco. San Felipe ingresa a una de estas reformas llamada de los dieguinos. ¿Por qué? Porque los había fundado un santo franciscano también poco tiempo muerto, San Diego de Alcalá, alrededor del año 1490. Él ingresa al noviciado en el convento de Santa Bárbara de la ciudad de Puebla. Hoy en día este convento ya no existe, sin embargo la iglesia aún queda en pie. Solamente que el rigor del noviciado de aquellos entonces, de aquellos años, se le hizo muy duro para el espíritu inquieto del joven Felipe y decide dejar el convento. Allí conoce una de las figuras que después marcarán su vida. Conoce al también compañero mártir, compañero del martirio, San Pedro Bautista, quien fungía como el superior y maestro de novicios de este convento de Santa Bárbara en la ciudad de Puebla. Cuando Felipe se retira del noviciado y del convento franciscano, decide finalmente dedicarse al negocio paterno, es decir, a la platería. Su papá había abierto una ruta comercial con las Filipinas. Recordemos que en aquellos años las Filipinas pertenecían al gran imperio español.
tanto así que las islas habían tomado el nombre de Felipe II, quien era el rey de España. Los dieguinos, una cuestión muy interesante y muy importante para poder entender la historia posterior de San Felipe, los dieguinos, los franciscanos de esta reforma a la cual había ingresado por primera vez San Felipe de Jesús, tenían una provincia ya establecida en las Filipinas. De hecho, los dieguinos que se formaban en México eran solamente de paso, es decir, México era el lugar de la formación, pero todos estaban encaminados a misionar en las islas Filipinas apenas descubiertas y apenas añadidas al gran imperio español. Felipe entonces, por motivos de negocio y por motivos de querer crecer en importancia económica y en importancia social, va a atender los negocios de su padre en las Filipinas. Solamente que allí, después de todo un proceso de conversión, después de todo un proceso de introspección y después de haber tenido una vida un poquito disoluta en las islas, viviendo solo, sin la supervisión de los padres, sin la supervisión de nadie, al final cae en una crisis personal que lo lleva de nuevo a sentir el llamado de Dios en su vida. E ingresa en el convento franciscano construido en las Islas Filipinas, perteneciendo a la provincia franciscana también recién fundada de San Gregorio Magno. Allí hace toda su formación y allí emite sus votos religiosos definitivos, lo que nosotros llamamos los votos perpetuos. Solamente que en aquel periodo, estamos hablando de 1593, en aquel periodo las Filipinas no contaban aún con un obispo. Felipe recibe el ministerio del acolitado, es decir, ya pertenecía al estado clerical. Y como no había un obispo que lo pudiera ordenar diácono y después sacerdote, pide permiso a sus superiores y con la ayuda de sus padres hace un viaje o tiene la intención de realizar un viaje a la Ciudad de México, donde pretendía ser ordenado tanto diácono como sacerdote y poder compartir la alegría con su familia. Así que en ese mismo año de 1593 se embarca en un navío, en un barco, cuyo nombre era San Felipe, como una profecía de lo que estaba por venir, de lo que estaba por acontecer en su vida. Cuando estaban ya en la mar, era un barco que no solamente llevaba a Felipe a México, también llevaba comerciantes, llevaba toda la tripulación de marineros, y Felipe era acompañado por otro compañero franciscano y otros dos agustinos, es decir, era un navío, un barco que llevaba a personajes importantes, por decirlo de una manera. Recordemos que en aquellos entonces esas rutas comerciales y esas rutas de viaje eran peligrosas y duraban al menos una travesía de 6 meses. Tan es así que fue peligroso que zarpando del puerto de las Filipinas para llegar o con la intención de llegar al puerto de Acapulco, en realidad el barco, después de una tempestad, se desvía y va, va por el mar durante más de un mes y medio hasta que el capitán del barco se da cuenta que están cerca de las costas japonesas, donde el barco sufre un naufragio. Milagrosamente, todos los de la tripulación se salvan y llegan a una de las islas de Japón. Al llegar en este periodo, más o menos en el mismo año de 1593-1594, no llegan en un periodo muy bueno para el cristianismo y específicamente para el catolicismo en las islas japonesas. ¿Por qué? Porque en aquel periodo ya había un cierto recelo por parte de las autoridades japonesas, especialmente por parte del emperador Taiko-sama, contra los misioneros católicos. La primera misión católica llega a las islas japonesas por medio de los jesuitas, especialmente por medio de San Francisco Javier, teniendo un gran éxito entre la población japonesa. Los franciscanos habían llegado
2 años antes de que Felipe naufragara en las costas japonesas. Quien iba a la cabeza del grupo de franciscanos llegados a Japón en 1591-1592 era su antiguo maestro y superior, San Pedro Bautista. Cuando Felipe llega a estas islas japonesas, lo primero que hace es buscar uno de los 3 grandes conventos que ya los frailes franciscanos, los 4 frailes franciscanos que ya estaban viviendo en Japón, habían fundado, especialmente en la ciudad de Nagasaki, en la ciudad de Osaka y en la ciudad de Kioto. San Felipe va a vivir al convento de Kioto, donde su superior seguirá siendo su antiguo maestro, San Pedro Bautista. Allí inmediatamente se pone al servicio de los hermanos y también se pone al servicio misionero, esperando poder partir a la Ciudad de México para poder ser ordenado sacerdote. Pasa un buen tiempo. Sin embargo, la situación política y la persecución y los malos entendidos en contra de los religiosos católicos, en contra de los misioneros católicos, se recrudece en Japón. ¿Por qué? Porque existe un grupo de personajes que de una manera u otra influirán en el pensamiento del emperador Taiko-sama en contra de los misioneros católicos, en contra de los religiosos y en contra de todos los católicos japoneses, que ya para aquel entonces, al menos hablan las crónicas, era un número importante. Por ejemplo, ¿quiénes son los que influyen en el pensamiento del emperador Taiko-sama? Están los comerciantes protestantes holandeses, que obviamente no solamente por el hecho religioso del protestantismo, sino también por envidia al reino español, comienzan a levantar difamaciones y calumnias en contra de los religiosos, en contra de los misioneros, tanto jesuitas como franciscanos. Además, por otro lado, también estaban los monjes budistas que sentían que sentían la amenaza de la misión evangelizadora de los franciscanos y de los jesuitas. Pero también estaban los nobles del imperio japonés, es decir, los nobles locales feudatarios, que pensaban que los misioneros, tanto jesuitas como franciscanos, eran no otra cosa más que espías del rey de España. Y además que pretendían hacer pasar a los súbditos del emperador Taiko-sama al vasallaje del rey de Roma, como le llamaban entonces al Papa. Todos estos malos entendidos, todas estas calumnias y todas estas difamaciones, obviamente que sembraron en el corazón del emperador un recelo y hasta un cierto odio en contra de los misioneros. Y comienza una persecución. En primer lugar, se pensó solamente la expulsión de todos los misioneros, tanto jesuitas como franciscanos. Pero gracias a estas calumnias y gracias a estas difamaciones, el emperador recrudeció sus intenciones y los condenó tanto a jesuitas como a franciscanos a muerte. Así, un 9 de diciembre de 1596 llega el edicto tanto a las comunidades jesuitas como franciscanas, a estas 3 comunidades franciscanas que ya estaban establecidas en Japón. Recordemos que Felipe de Jesús ya vivía en el convento de Kioto. Solamente que Felipe de Jesús pudo salvarse del edicto del emperador. ¿Por qué? Porque él acababa de llegar, tenía poco de llegar y en realidad no se sabía de su actividad misionera junto con su compañero Francisco Blanco, que era el otro franciscano que venía en el barco San Felipe después del naufragio cuando se dirigían a la Ciudad de México. Ambos franciscanos, tanto Felipe como su compañero Francisco, deciden correr la misma suerte que sus demás hermanos franciscanos, que en ese entonces eran 4, con San Pedro Bautista a la cabeza. Deciden seguirlo y por eso se hace un grupo de 6 frailes franciscanos que son conducidos al martirio, junto con catequistas laicos
pertenecientes a la Orden Franciscana Seglar y también con un nutrido grupo de religiosos jesuitas y sus catequistas, haciendo un grupo de 26 religiosos, tanto sacerdotes como laicos, como catequistas, condenados a muerte por el emperador de Japón. ¿Cuál fue el castigo? Todo empezó cuando son reunidos en una ciudad del norte de Japón y conducidos hasta la ciudad de Nagasaki, donde tuvieron ellos que pasar por un sinnúmero de vejaciones, de insultos, pero también de ya condenas. Porque, por ejemplo, al llegar a la ciudad de Meako, uno de los castigos que se les impuso fue la mutilación tanto de la oreja izquierda como de una parte de la nariz. De aquí de la ciudad de Meako fueron subidos en carrozas a la vista y al escarnio público y tuvieron que hacer una travesía de más o menos un mes y medio para poder llegar a la ciudad de Nagasaki en medio del crudo invierno japonés. Así que llegados a la ciudad donde iba a celebrarse su martirio, más o menos a principios de 1597, a finales de enero e inicios de febrero, cuando llegan los 26 condenados a muerte. Así, un día antes del martirio, porque el martirio o la manera de la ejecución fue la crucifixión, ellos pudieron consolarse mutuamente, escuchando la confesión de uno a otro, absolviéndose y pasando la noche en oración, en vigilias y en cánticos. Una cosa muy importante y que yo quisiera resaltar es el porqué de la sentencia. Se dice que en esta caravana que llevaba a los mártires a la ciudad de Nagasaki, les precedía un letrero con la condena. Un poquito, incluso podríamos imaginar el letrero de la condena de Jesús, el cual decía así: yo, Taiko-sama, condeno a estos a muerte, porque no obstante mi prohibición, han predicado y abrazado la doctrina cristiana. Ordeno que sean crucificados en Nagasaki y que sus cuerpos permanezcan expuestos en la cruz. Así, el día 5 de febrero de 1597, en la colina de Nishasaka, a las afueras de Nagasaki, las 26 cruces fueron levantadas. Y la manera de sostener los cuerpos de los mártires a las cruces fue por medio de argollas. Argollas en los pies, argollas en las muñecas, argollas en el cuello. Al parecer, Felipe había quedado suspendido entre la argolla que estaba en su cuello y en los pies. Y por eso él comenzó a asfixiarse. Y lo único que podía repetir Felipe era Jesús, Jesús, Jesús. Los soldados japoneses, al darse cuenta que Felipe se estaba asfixiando, decidieron poner fin a su vida como un gesto de compasión, traspasándolo con 3 lanzas. Los demás compañeros de Felipe, Pedro Bautista, también un jesuita, Pablo Miki, oriundo de Japón, fueron expuestos por más horas hasta que el día 6 de febrero de ese mismo año, 1597, a la orden del general, fueron traspasados por las mismas 3 lanzas que ya habían traspasado a Felipe de Jesús. Los cuerpos fueron dejados a la vista pública por más de un mes y milagrosamente no sufrieron la corrupción, ni tampoco fueron devorados por los animales carroñeros. Esto sorprendió mucho tanto al emperador como a sus dignatarios, que decidieron descolgarlos de la cruz y quemar sus cuerpos y esparcir sus cenizas en el río. ¿Para qué? Para que los fieles cristianos no les dieran culto. Sin embargo, de Felipe se pudieron salvar algunos restos que después llegaron a México, y por eso tenemos algunas reliquias de nuestro primer santo. Cuenta la historia que cuando a Felipe
lo estaban matando, lo estaban martirizando en la ciudad de Nagasaki, en Japón, una higuera que se encontraba en el patio de su casa, estaba seca, comenzó a florecer. Y que la nana de Felipe comenzó a gritar, Felipillo es santo, Felipillo es santo. ¿Por qué? Porque ella había profetizado cuando Felipe era niño que si Felipe se convertía en santo, como lo decía su madre, esa higuera florecería. Y efectivamente, según la historia, la higuera floreció. Desgraciadamente, la casa de San Felipe de Jesús no podemos verla hoy en día porque en algún momento, en los años 60, 1960, 1970, fue destruida para convertir nuevos edificios. Los mártires de Japón, estos primeros mártires, porque después se vino una gran oleada de martirio en todo Japón, fueron beatificados por el Papa Urbano VIII en 1627 y canonizados por el Papa Pío IX en 1862, siendo así San Felipe de Jesús el primer mártir mexicano. ¿Por qué? Porque Felipe, como escuchábamos al inicio, nació propiamente en suelo mexicano. Es decir, Felipe era ya uno de nosotros, era ya un mexicano tal y cual. Así que estamos muy alegres. ¿Por qué? Porque en el cielo tenemos un gran intercesor de nuestra patria. 5 de febrero, fiesta del martirio de San Felipe, fue día de descanso nacional y Felipe se considera patrono de la Ciudad de México, de la Arquidiócesis de México, y entre nosotros como franciscanos, Felipe de Jesús, al no llegar a ser sacerdote, porque como hemos escuchado, él muere antes de llegar, o más bien no llega a la Ciudad de México para ser ordenado sacerdote, queda como estudiante, solamente teniendo el ministerio del acolitado. Felipe de Jesús, para nosotros los frailes franciscanos de México, es considerado el patrono de los frailes estudiantes, es decir, de todos aquellos frailes que se preparan para su profesión solemne o que se preparan para un día recibir las órdenes sagradas. Pues pidamos la intercesión de este gran santo, nuestro primer santo mexicano, para que nuestra patria pueda reinar la paz, la justicia y el orden que tanto necesitamos. Muchas gracias, paz y bien.